Bienvenido de nuevo a Trono de Dios Maranatá, católico y bien católico, y vamos a seguir profundizando en toda esta realidad del sedevacantismo, que no deja de ser una herejía notoria, abrumadora en estos últimos tiempos. Agradezco a todas las personas que van escuchando y que también van abriendo el oído y el corazón y que no solo se basan en improperios o en realizar pues, un juicio prematuro, precipitado, como el que yo he realizado durante tanto tiempo, para hablar de esta realidad en la que estamos sumergidos, una iglesia católica que está en un mundo, en una gran tribulación, pero que no por eso tienes el derecho de dejar de ser católico, atentar contra la jerarquía de forma indiscriminada, vapulear los sacramentos de la iglesia como si fueran acciones meramente humanas y tratar a la esposa inmaculada de Cristo, a la esposa inmaculada de Jesucristo, la Santa Iglesia, como si fuera una institución completamente ya a la deriva, que nada tiene que ver con la barca de Pedro, en donde ya no existe romano pontífice, ya no existen obispos verdaderos y ya no existen sacramentos que realizan la salvación en nuestra alma, en nuestro corazón, cuando lo recibimos con la fe y dispuestos en este deseo de ser santos, como solo Dios nos pide el ser santos, a imagen de Jesucristo, nuestro amado Redentor. Bueno, vamos a continuar realizando este análisis de este documento fantástico del Padre Francisco. Y bueno, decía básicamente en este documento estamos viendo la parte de razonamientos donde ya estamos viendo que hay un bucle lógico insoluble según una de las doctrinas, ¿no? O una interpretación de las doctrinas de San Roberto Belarmino, y que esto al final cae en un bucle contradictorio, ¿no? Porque en primer lugar no se puede meter en la tesis lo que sería su misma demostración, porque eso es una petición de principio. Y en segundo lugar, no se puede eliminar la posibilidad de falsación empírica de aquello que en cuanto empírico, el hecho de la contradicción magisterial es por definición falsable empíricamente. Por último, la tratada teoría perdió todo posible sentido desde el Vaticano I, donde se estableció dogmáticamente que en el primado apostólico que el romano pontífice posee como sucesor de Pedro, príncipe de los apóstoles, sobre toda la Iglesia, se comprende también la suprema potestad de magisterio. Esto hay que remarcarlo, escucharlo, analizarlo y comprenderlo, porque es lo que diferencia a la Iglesia Santa de Dios. Es una institución divina, porque el fundador es la persona divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, de cualquier otra institución donde no existe un primado, sino un poder que se da temporalmente a una oligarquía o a un individuo o a un presidente de turno. Aquí se trata del primado apostólico del romano pontífice, elegido como sucesor de Pedro por el Espíritu Santo, que es quien guía y gobierna la Iglesia, y sobre toda la Iglesia tiene esta potestad de magisterio. Continuamos en Dessinger, 1830. Tenemos que remarcar, vamos a ver. Aquí estamos. El romano pontífice preside la Iglesia Universal por el derecho divino del primado apostólico. Por lo tanto, es de derecho divino. El primado apostólico es de derecho divino. No somos quienes nosotros para juzgar, ¿no?, cómo Dios ha planificado, ha realizado la obra portentosa de su santa Iglesia jerárquica, cuya sucesión y cuya jerarquía y cuyo primado petrino son de derecho divino. Son elementos constitutivos de la Iglesia, así como su santidad y los frutos de santidad, así como los sacramentos y la Sagrada Escritura interpretada por el magisterio autorizado de la Santa Iglesia. Bueno, el Papa está diciendo en este primado es el juez supremo de los fieles. Por lo tanto, las causas que pertenecen al fuero eclesiástico, todas las causas se juzgan por él. Puede recurrirse al juicio del mismo. En cambio, dice, el juicio de la sede apostólica, sobre la que no existe autoridad mayor, hay que remarcar esto: el sedevacante, las monjas de Belorado, no sé, el Rivas de turno, el Dayal de Pacá, el Viganó de última moda, no existe autoridad mayor y por lo tanto no son quienes ellos para emitir un juicio de valor, ¿no?, y mucho menos para definirle y denominarle, declararlo como hereje, cuando ni siquiera la Iglesia en su jurisdicción, en sus tribunales, tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? Ni siquiera un concilio reunido tiene la capacidad de hacerlo, y por eso Jesucristo blinda en la figura del romano pontífice esta judicatura, vamos a decir, suprema sobre toda la potestad, también jurídica, jurisdiccional, la potestad jurisdiccionalis de la Iglesia, no puede volverse a discutir por nadie, ni a nadie es lícito juzgar de su juicio. Esto lo dice el magisterio de la Iglesia, es decir, el magisterio se blinda aquí completamente
completamente, y esta es la verdad que tenemos que acatar con obediencia de fe, no una obediencia a secas, no una obediencia militarizada, vamos a decir sesgada, interesada, una obediencia de este mundo, no, la obediencia que hablaba San Pablo, como decía el otro día, es la obediencia a llegar a una plenitud, a una completud, a un sentido mayor precisamente del conocimiento de Dios. Solo puedes conocer el corazón de Dios acatando en una obediencia filial, es decir, libre, con todo el entendimiento y toda la voluntad, lo que la Iglesia nos manda a hacer y nos manda a decir, ¿no? Acerca de su jerarquía y de dónde no puedes meter tus juicios ahí, tienes que quedarte callado, por lo menos, y después ya se valorará en el futuro. Puedes estar en esta tribulación esperando que haya nuevos movimientos en el fichero, en las tablas del Señor, que es quien lleva la historia de la salvación, no somos nosotros. El primer protagonista es Dios y el Espíritu Santo, y por lo tanto el Papa elegido en cónclave válido, etcétera, es el Papa y punto. Entonces, por ello se salen fuera de la recta senda de la verdad los que afirman que es lícito apelar a los juicios de los romanos pontífices a un concilio ecuménico como autoridad superior. Esto es el conciliarismo, que a lo largo de la historia se intentó, cuando había tres personas que decían yo soy el Papa, ¿no? Sabemos que solo puede ser uno el Papa, la Iglesia no es bicéfala, ni es, pues eso, no pueden haber dos, tres cabezas, solo puede haber una cabeza que gobierna junto con Cristo, Pedro y Cristo, y siempre visibles. Yo no puedo seguir en comunión espiritual con su santidad Pío XII en la comunión de los santos. Es una cosa adversa, ridícula, antinatural, ¿no? Lo connatural, lo lógico, el sentido común cristiano, el sensus fidelium te dice esto, que la fe se basa precisamente en esto. No hay ninguna autoridad en esta tierra, ni siquiera un concilio ecuménico, que son autoridades eclesiales válidas, para juzgar, ¿no? Al papado en su judicatura suprema, como decimos, que es de derecho divino. Esto es la teología católica. Por eso el sedevacantismo no tiene lugar ni en sus raíces, ni en sus ramas, ni en sus frutos. Está completamente podrido y fuera de lugar. En Dessinger también, 1831, así lo anuncia. Si alguno dijere que el romano pontífice tiene solo deber de inspección y dirección, pero no plena y suprema potestad de jurisdicción, esto que lo escuchen las monjas de velo orado o exmonjas o como se quieran llamar, o sea, que dejen de irse ya con las capillanías estas o las falsas asociaciones mal llamadas católicas del padre del Rojas y del otro y el de más allá, ¿no? Porque es completamente falsa. Esa jurisdicción ni siquiera la tienen, ¿no? Y el Papa jamás le ha dado jurisdicción para ser obispo válidamente de la Iglesia Católica, y mucho menos para llevarse, ¿no? Al plano del cismático, al plano cismático y al plano herético, como es aquel que declara que la sede está vacante, a estas pobres monjas que están confundidas por todo lo que está pasando, pero eso no les da derecho a desobedecer, a rebelarse y a ir contra la plena y suprema potestad de jurisdicción que el Papa tiene, nos guste más o menos, su manera de ser, su manera de hablar, su manera de ejercer su enseñanza, su magisterio, y de santificar y de gobernar a la Iglesia universal, pues no les da derecho a rebelarse y a ir contra la doctrina católica de siempre. No solo en las materias que pertenecen a la fe y costumbres, esto es importantísimo, sino también a las de régimen y disciplina de la Iglesia. Esto, claro, lo dicen los sedevacantes y es solo atribuible de forma legítima a su santidad Pío XII y los antecesores, ¿no? Pero los predecesores suyos. Pero es tremendo, como por qué te llevas cortas, ¿no? El tronco de la Santa Madre Iglesia en ese momento. Que lo que pasó ha sido convulso, que el Concilio Vaticano II ha tenido interpretaciones nefastas, que hay teologías que se han querido sumergir y han querido confundirnos. Yo he visto toda esta problemática en este tiempo, pero que sea un tiempo difícil, un tiempo de encrucijada histórica, un tiempo donde las teologías no están tan definidas, no son tan escolásticas, tan férreas, tan basadas en la metafísica aristotélico-tomista, no quiere decir que ya no exista un régimen ni una disciplina y que el Papa ya haya atentado contra fe y costumbres de forma notoria, declarada y pertinaz, y por lo tanto se le tenga que llamar hereje, porque eso va contra todo el magisterio de la Santa Madre Iglesia. Y no lo digo yo, lo dice el magisterio de los papas y de los concilios anteriores a la Iglesia. Entonces, o que tiene parte principal, dice, pero no toda la plenitud. Algunos dicen, sí, tiene parte de jurisdicción, pero solo en esto, ¿no? En mi monasterio, no. En el monasterio velorado, en la orden religiosa tal, no. Estos tienen independencia jurídica, son autónomos, son tal. La autonomía viene de Satanás. No existe la autonomía en la Santa Madre Iglesia. Nadie se da una ley a sí mismo.
Derecho canónico es la ley que la Santa Madre Iglesia da y es regida y gobernada y prescrita y firmada y contemplada y ejercida por un papa. Es el Papa la plena y suprema autoridad en fe, costumbres y también en régimen y disciplina. Y por lo tanto no somos quienes para decir que en parte tiene autoridad y en parte no. Pero no toda la plenitud dice de esta suprema potestad. Quien diga todo esto claramente, que no es una, además, potestad ordinaria e inmediata, es decir, que puede ejercerla en todo momento de forma cotidiana, ordinaria y de forma fulminante, inmediata. Este es el poder de las llaves. Este es el poder que es el carisma petrino, que solo el Papa lo tiene. Es lo que le diferencia a él como criatura de todo el resto de las criaturas de este mundo. Después ya Dios le juzgará si ha hecho bien, mal, si ha hecho regular, pero a nivel de fe, de costumbres y de disciplina, mientras es Papa, es Papa. Y solo Dios le puede juzgar y su potestad es ordinaria, inmediata y tiene suprema potestad. Bueno, sea anatema. Tanto sobre todas las iglesias, ojo, esta potestad, como dice aquí Dessinger, como cada una de las iglesias, como sobre todos y cada uno de los pastores y de los fieles. Sea anatema. El que afirme esto sea anatema, es decir, que no tiene esa potestad jurídica suprema, que no es inmediata, que no es ordinaria, sobre las iglesias y sobre los cristianos, sobre los fieles. Más claro el agua. ¿Yo por qué no miraba esto? Porque me atendía más a la profecía del fin de los tiempos, diciendo como la situación está muy turbia, algo ha tenido que fallar aquí. Pero es que me voy contra Cristo y su promesa de salvación, que en Pedro se afirma en la roca. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y aquí aparece Pedro en el fondo con sus llaves. Aquí está la Santa Sede, que sigue siendo el Vaticano y sigue siendo la Santa Sede. Aunque haya políticas del Vaticano que no nos interesan o que no estamos de acuerdo, que son disonantes, que parece que no son armónicas con el magisterio. No, o sea, no te corresponde a ti ahora mismo plantearte si la política es más acertada o menos. No tenemos todos los datos, no tenemos toda la información, no sabemos todo lo que se está gestando en cada dicasterio de Roma, de la Santa Sede. Nos falta muchísima información. Lo único que tenemos que hacer es, como ovejitas, obedecer. Obedecer y celebrar en comunión, por supuesto, con el Papa, y en este caso con Francisco I, aunque de momento hay cosas que a mí me rechinan, me revuelven, no entiendo bien, no las sé valorar, pero tengo que omitir mi juicio, ¿no? Sin quedarme, como digo, como San Ambrosio, nunca sin cabeza, siguiendo vigilante, siguiendo atento, pero lo que no puedo es caer en sede vacante, decir que no existe jerarquía, que no existen sacramentos, que la Sagrada y Divina Eucaristía ha dejado de derramar las gracias santificantes en el cuerpo místico de la Santa Madre Iglesia, que ya no se edifica la Iglesia en la Eucaristía, sino en mis pareceres, en mis opiniones, en mis divagaciones. Eso es completamente falso y diabólico, anatema sit, a todos los sedevacantistas, a todos y a todos los falsos tradicionalistas y a todos aquellos que perturban el corazón de Cristo y apostatan de la fe católica verdadera y que además toman el nombre de Dios en vano y el nombre de católico en vano, porque no son católicos aquellos que ya no se someten a la suprema autoridad magisterial. Bueno, la consecuencia es que la suprema autoridad magisterial se desprende la imposibilidad de efectuar ningún tipo de juicio sobre el magisterio del Papa. Y también la de apelar a cualquier otra instancia, a la que entonces se consideraría por fuerza como superior, negando aquella supremacía papal. Creo que ha quedado bastante claro. Nada ni nadie puede juzgar en esta tierra al Santo Padre, al Romano Pontífice. Su santidad personal, santidad subjetiva, ya la juzgará Dios. La santidad objetiva, todos tenemos que acatar en obediencia de fe, porque es de derecho divino, divina, de fe católica, lo que nos vaya indicando y lo que nos vaya diciendo. Algunas sugerencias te parecerán más adecuadas, otras no, y algunas son dignas de obediencia, es decir, son opiniones que no son dignas, no es un magisterio infalible y extraordinario, y ahí puedes disentir. Pero en la autoridad suprema como Papa no puedes dejar de reconocerle Papa, no puedes dejar de reconocer Papa a Francisco I, te guste o no. Y si el día de mañana la Iglesia con sus tribunales, con un Papa nuevo, diferente, tal, dice, oye, este se equivocó en esto, lo dirá la Santa Madre Iglesia, que para eso tiene sus organismos, para eso es el cuerpo de Cristo, pero no decir que el cuerpo de Cristo está invadido por una sinarquía, o que ya la barca no existe, o que desapareció en el horizonte, que está eclipsada, que está bajo la bruma, que no existe básicamente. Solo aquellos bautizados sedevacantes son los salvos. Son peor que los testigos de Jehová, peor que la secta más putrefacta de la tierra.
porque al final no es que se salven solo a sí mismos, sino que condenan al resto de la humanidad, ¿no? Y la condenan bien condenada, pero especialmente condenan a aquellos que son autoridad, lo cual Dios nos perdone. La Santísima Virgen nos cubra con su manto y nos proteja a partir de ahora, y seamos católicos de verdad. Por favor, que se salgan de este canal, que no me vuelvan a escuchar absolutamente nadie. No necesito a ningún sede vacante por aquí pululando, pero sí os pediría que al menos analizarais los hechos, independientemente de quién dice esto, quién es el instrumento que está diciendo esto en las redes. En este caso ahora soy yo. O mis contradicciones, mi historia, mi vaivenes, que me podéis acusar, me podéis insultar, podéis decir lo que os dé la gana. El tema es que vayáis a los hechos, a los documentos, que analicéis, que profundicéis como yo lo he hecho para realizar un camino, porque no nacimos aprendidos. Yo he estudiado 10 años filosofía y teología y no sabía estas cosas así, tan básicas, con tanta claridad, hasta que uno no echa mano al Dessinger, va a los concilios, descubre que el Código de Derecho Canónico del 17 deja ya sin jurisdicción, por así decirlo, sin validez, sin vigor, como se dice a nivel legislativo, sin vigor de ley a otras normas, otras cosas que se habían dictado anteriormente. Es decir, uno tiene que profundizar en el camino de la fe y esta formación es necesaria. Entonces, si quieren escuchar, incluyendo los sede vacantes, que ya me consideran ahora un enemigo mortal, bueno, que hagan eco no de mis palabras o de mis razonamientos, sino de los razonamientos de la Madre Iglesia. No estoy diciendo nada en estos vídeos, en esta lista de reproducción, que es contra los herejes sedevacantistas, que no haya dicho la Santa Madre Iglesia, porque un cristiano no puede enseñar nada nuevo, diferente a lo que ha enseñado siempre la Santa Madre Iglesia. Bueno, quizás se diga que la autoridad suprema del Papa es solo en caso del magisterio extraordinario, como establece Dessinger. Dice, con aprobación del Sagrado Concilio enseñamos y definimos ser dogma divinamente revelado que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando cumpliendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, define con su suprema autoridad apostólica que una doctrina sobre la fe y las costumbres debe ser sostenida por la Iglesia Universal, ¿no? Solo cuando se habla ex cátedra. Pero es que, ¿qué pasa? Ahí tiene la asistencia divina que le fue prometida a la persona del bienaventurado Pedro. Y ahí goza de aquella infalibilidad, ¿no?, que el Redentor Divino quiso que estuviera provista su Iglesia en la definición de la doctrina sobre la fe y las costumbres. Y por lo tanto, que las definiciones del Romano Pontífice son irreformables por sí mismas, cuando habla así, de forma ex cátedra, y no por el consentimiento de la Iglesia. A lo que se añade en Dessinger 1840. Y si alguno tuviere la osadía, lo que Dios no permita, de contradecir esta nuestra definición, sea anatema. O sea, de nuevo la Iglesia, Concilio Vaticano, dicen que fue pastoral, claro, efectivamente, aunque se llaman constituciones dogmáticas, no quiere hacer dogma y no quiere condenar herejes ni condenar herejías concretas, sabiendo de los peligros que acechan, por supuesto, lo sabían bien, perfectamente, pero es que es anatema. Aquí de lo que se trata es de que todo el magisterio infalible anterior de los concilios, que sí han sido dogmáticos, de los 20 anteriores, está claro que es anatema a aquellos que vayan contra estas enseñanzas. Y si estas enseñanzas nos enseñan, valga la redundancia, que cuando el Papa habla ex cátedra, todos tenemos que aceptar y consentir sus enseñanzas, pues es lo lógico hacerlo. Para ser cristiano católico hay que obedecer al Papa y estar en comunión con el Papa vigente. Pero no es exactamente así. Dice que por ser propia del Papa por sí mismo la suprema autoridad magisterial, se aplica también al magisterio ordinario. Ojo, aquí cuidado y atención y maravilloso. O sea, el magisterio ordinario, por eso con Francisco I se está entrando en este dilema, en esta contradicción de que hay magisterio ordinario, incluso alguno que parece que es casi extraordinario, que está diciendo, oye, esto se define como algo infalible, y que ahí hay dudas, ¿no? Sin embargo, se está diciendo, la Iglesia lo ha dicho siempre, que también el magisterio ordinario, aun no siendo infalible, ¿no?, tampoco podrá ser utilizado para juzgar al Papa. O sea, esto es importantísimo. No podrá ser utilizado para juzgar al Papa, como se ve en Dessinger 1836. Y esto es impresionante. No fue prometido a los sucesores de Pedro el Espíritu Santo para que por revelación suya manifestaran una nueva doctrina, sino para que con su asistencia santamente custodiaran y fielmente expusieran la revelación transmitida por los apóstoles. Siempre sabemos en la progresividad de la fe católica verdadera, una progresividad siempre dentro del mismo misterio de la fe, que es el depósito de la fe. Bueno, en este depósito de la fe, esa expresión de la enseñanza en los diferentes tiempos, lugares y modos y maneras, también va a ser infalible. Es decir, ciertamente la apostólica doctrina de ellos
todos los venerables padres la han abrazado y los santos doctores ortodoxos venerado y seguido. Es decir, el magisterio ordinario siempre se ha venerado, se ha escuchado. No, lo ha dicho el Papa, no pasa nada, no, es solo el Papa. No, es que cuando el Papa habla, aunque sea en magisterio ordinario, hay que escuchar, hay que intentar afinar el oído mejor. Hay que ver si es Dios el que le está pidiendo directamente lo que está enseñando. Y desde luego, yo no me atrevo a decir que estoy por encima ahora mismo de Francisco I con todo lo que hay en este mundo para anunciar ya así taxativamente es un hereje en su magisterio ordinario. No se puede y no se debe. Que esta santa sede, esta sede de San Pedro, permanece siempre intacta de todo error. Esto nos lo dice Dessing, santa de todo error, ¿no? Permanece siempre intacta, inmaculada, según la promesa de nuestro divino Salvador. Es decir, mete el magisterio ordinario dentro de la promesa también de Cristo, ¿no? Que yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe, Lucas 22, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos, confirma a tus hermanos. Bueno, esto es evidente. En Dessinger 1837 también leemos, y asumimos, leer es interiorizar, es leer dentro, ver el sentido, el significado profundo que tiene toda la teología pastoral del magisterio, toda la eclesiología en su grandeza, en este carisma petrino, como digo, que es fundante de la Iglesia, es un elemento constitutivo que ningún sedevacantista, ninguna persona de este mundo, obispo, cardenal o fiel laico, puede atreverse, ¿no?, a decir las barbaridades se están diciendo habitualmente y cotidianamente, sobre todo a lo largo de este pontificado de Francisco I. Este carisma de la verdad y de la fe, nunca deficiente, fue divinamente conferido a Pedro y a sus sucesores en esta cátedra. Es decir, la cátedra y Pedro reciben directamente de Dios. Es Dios el protagonista, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes revelan, quienes custodian en primer término, quienes son los protagonistas, los guardianes principales del depósito de la fe. Porque son ellos los autores de la salvación. Es Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes realizan el misterio de la salvación en las almas, a través de Pedro y de su cátedra. Entonces, para que desempeñaran, su extenso cargo para la salvación de todos, para que toda la grey de Cristo, apartada por ellos del pasto venenoso del error, se alimentara con él de la doctrina celeste, y para que quitada la ocasión del cisma, fundamental, aquí hay que quitar a todos los sedevacantes esa ocasión de no meterse en este fregado, no de considerar que el Papa no sabe gobernar la grey de Cristo, la Iglesia entera se conserve una y apoyada en su fundamento, se mantenga firme contra las puertas del infierno. Ahora bien, si desde el magisterio, tanto ordinario como extraordinario, no se puede juzgar al Papa, sino que antes bien se le debe a este acatamiento, ¿quién puede arrogarse la autoridad de denunciar algún punto de tal magisterio considerándolo herético? Y aquí podríamos preguntar a Viganó. Viganó tiene problemas con los papas, no solo con este, con los anteriores también, a saber, en los líos turbios que estuvo metido, con tanto que acusa el tema homosexualismo, pederastia, no sé qué tal, tantas historias. Bueno, pero además son asuntos disciplinares ad intra dentro de la Iglesia, que se tienen que barrer, como se dice uno, la basura se barre dentro de la propia casa, ¿no? Y son cosas humanas, cosas, fallos lógicos que puede haber en tiempo, en modo, en ocasiones, en intereses espurios que también se meten porque seguimos siendo miembros pecadores de la Santa Madre Iglesia. Pero de ahí llegar a caer en este abrupto, ¿cómo decir?, pozo sin fondo, que es el ser cismático y herético, sede vacante, ¿no? Y no reconocer que ya la autoridad de Pedro ya no existe, que no está, que no existe la jerarquía, etcétera. Bueno, es una barbaridad, ¿no? Aunque muchos dicen, sí, la jerarquía existe, la mía, la de mi sacerdote, mi obispo, cismático y hereje, ¿no? El lefebrista, el otro, no sé qué. No, al final se trata de ser fiel a la Iglesia, no de ser fiel a Apolo, a Cefas, al otro, al de más allá. Estamos siguiendo a Jesucristo y Jesucristo cuenta siempre con Pedro para su gobierno. No somos quienes para anunciar, ¿no?, y denunciar con esta arrogancia y esta soberbia además supina con que lo hacen todos estos movimientos hoy en día que son
diríamos, la última escoria de los últimos tiempos, ¿no? En donde yo he estado metido, yo estaba allí en esa basura, en ese fango, me he metido de lleno para dar sentido y significado a tantas cosas que están pasando, pero es que no soy yo el que las tiene que arreglar. Yo lo que tengo que arreglar es mi corazón, mi alma, y salvar mi alma, ¿cómo? A través del seguimiento fiel de Jesucristo en su iglesia. Quiero ser fiel hijo de la iglesia, vivir como hijo de la iglesia y morir como hijo de la iglesia, no como hijo de una secta, de una barquita inventada a mi medida, a mi modo y manera, una secta más, protestante o llámale como quieras, ¿no? Son todavía peor que los de la mal llamada reforma protestante, los sedevacantistas, ¿no? Porque ya se atreven directamente a socavar los cimientos, los elementos constitutivos de la Iglesia Católica fundada por nuestro Señor Jesucristo. Ya lo hizo Lutero, ¿no? Pero esto ya es como el neoluteranismo moderno, sería todo el mundo sedevacante. Bueno, y aunque así lo llegara a hacer, dice, ¿acaso podría entonces levantar un tribunal y juicio contra el que, según se ha visto, no solo tiene la suprema autoridad magisterial, sino también la de jurisdicción? Es decir, aquí aún se dice con más claridad dogmática. Dice, enseñamos en Dessinger 1822, por favor, ir a estos textos para que nadie os engañe, que enseñamos que el primado de jurisdicción sobre la Iglesia Universal de Dios fue prometido y conferido inmediata y directamente al bienaventurado Pedro por Cristo nuestro Señor, lo que todavía es remarcado en Dessinger 1823. Si alguno dijere que el bienaventurado Pedro apóstol no fue constituido por Cristo Señor, príncipe de todos los apóstoles y cabeza invisible de toda la iglesia militante, o que recibió directa e inmediatamente del mismo Señor nuestro Jesucristo, solamente primado de honor, pero no de verdadera y propia jurisdicción, sea anatema, sea anatema. Y aquí entran también todos los hermanos, don Minutel, al otro, el de más allá, Arturo, el otro, que tanto atacan, ¿no?, a Francisco I, anunciando, ¿no?, así a viva voz y a todo trapo, norte, sur, este y oeste, que el cónclave fue falso porque la renuncia de Benedicto XVI fue falsa. Bueno, ¿y quién eres tú para determinar eso? Si no la ha determinado el propio Benedicto en vida, que ha compartido con él la vida bajo los mismos aposentos en la Santa Sede, que han estado a una y que jurídicamente han querido realizar esa fórmula del munus ministerial, del munus petrino, bifurcado, pero siendo Pedro el que está ahí delante diciendo no, es lícito, es legítimo, está ahí. Si un papa es verdadero, el otro igual. Y el otro continúa la misión. Que no te gusta cómo lo han hecho, que ha sido una nueva fórmula canónica, que hay que buscar nuevos remilgos. Pues eso lo hará la Iglesia con su autoridad legislativa, que para eso tienen los tribunales eclesiásticos y los juristas que llevan años y años estudiando y preparándose para que todo vaya acorde. Que hay cosas nuevas que hay que modificar, que cambiar, normal, porque de Iglesia siempre reformanda, pero en reformanda en católico, no en la usura y en el abuso que realizan de la doctrina católica todos los sedevacantes, que son capaces de hacer esta misma enseñanza que yo realizo, pero llegar a las conclusiones nefastas de decir que no son papas verdaderos, que no han elegido bien, que la renuncia ha sido canónicamente, vamos, inválida a tope, que el cónclave también ha sido inválido, es decir, al final es terrorífico el espectro que se montan, ¿no?, y el ambiente en el que pululan todos estos pececillos que se han caído, se han tirado de la barca de Pedro y han querido ir ellos como Nemo al océano lleno de tiburones que les han zampado, les han comido por completo. A mí me ha pasado eso, por eso sé lo que es ir en una canoa, yo solo, remando y remando y remando y llegando a unas cataratas inmensas, más grandes que las de Iguazú, para caerme allí estrepitosamente y ser abnegado y sucumbido y abnegado, ¿no?, y ahogado por las olas de este mundo. Porque sin Pedro, sin su barca, tú puedes vivir la tempestad con Cristo. Cristo te invita, incluso no te libra la tempestad, ahí lo narran bien los evangelios. El Señor coge tu mano, pero toma la mano de Pedro para que tú estés con Pedro. Y si no estás con Pedro, la tempestad, y encima, cuando Pedro sale de la barca para tomar la mano de Cristo e ir en pos de él, siempre tienes que estar con Pedro y regresar a la barca. Nunca puedes irte tú solo a tu bola en plena tempestad por el océano inmenso, porque te van a tragar los tiburones. Y esto le está pasando a tantos hermanos que también, yo que sé, Isaac, etcétera, otros que están en las redes, que tanto están escorándose hacia el sedevacantismo, dando muchísima cobertura, ¿no?, a estas monjas o a estas personas tal, que al final están apostando no a una carta de perdedor, sino están apostando directamente en el casino de Satanás. O sea, se están apartando de forma nuclear y esencial de la Santa Iglesia Católica y de las mimbres constitutivas que son de derecho divino,
Es nuestro Señor Jesucristo el que funda la iglesia, no Don Minutela, no Lefebvre, no Rojas, no Viganó. No son ellos los que fundan la iglesia. Entonces, ¿a qué viene seguir, no? A falsos pastores y falsos profetas, que es parte de los signos de los tiempos. Y como digo, eso es de perogrullo. Cualquiera lo puede analizar con calma y centrarse en estos textos y decir, bueno, esto no me compete a mí, no me corresponde a mí. Yo voy a orar sin parar. Voy a cada iglesia que vea abierta, allí que voy a entrar. Voy a visitar el Santísimo sin parar. Allí donde haya una caja de oro, allí me voy a meter. Allí está el sagrario esperándome el Señor, escuchándome, mirándome, agradeciéndome, dándome las dádivas celestiales, divinas que necesita mi alma, mi corazón, para seguir siendo fortalecido en esperanza y en caridad y vivir esa fe recia en medio de la tempestad, pero con Él. Las iglesias siguen abiertas, aunque en un tiempo se cerraron, las iglesias siguen abiertas, los sacerdotes están ahí disponibles para la confesión sacramental y la comunión es real en cuerpo, sangre, alma, divinidad. El milagro eucarístico sigue existiendo, sigue dándose. El milagro eucarístico no es ya solo que emane sangre de la custodia, ¿no? Sino que es el milagro de transformar tu corazón con la gracia eucarística, sacramental, en estado de gracia recibida por el fiel con las debidas diligencias y disposiciones. Y esta es la verdad católica. Y de esta se han separado todos los sedevacantes y todos aquellos que siguen, vamos a decir, dando una de cal y una de arena, o que quieren ser falsos tradicionalistas, ¿no? Que ahora se marcan un triple mortal y piensan que además son la nueva iglesia, la nueva secta, que se llaman a sí mismos, se autodefinen, se autorreferencian y se autoproclaman como católicos, cuando son secta. Viganó es secta y todos aquellos que van contra Pedro son secta. Punto pelota. De ahí se sigue la conocida sentencia expresada en Dessinger 330. El juez no será juzgado. La primera sede no será juzgada por nadie. También en Dessinger 353, la sede suprema por nadie es juzgada. Perdón. Cuando la Iglesia expone con toda esta claridad este magisterio es porque es divina. Su fundador es divino y su magisterio está divinamente revelado. Y la Iglesia ha recibido el carisma para custodiar hasta que el Señor vuelva esta verdad de fe, que es que la sede suprema no es falible. Y además el Concilio Vaticano I ya lo sella en la figura suprema y en la autoridad jurídica potestad, en la suprema potestad jurídica del romano pontífice. Aquí lo dice, existe y existirá la suprema y preeminente autoridad jurídica de potestad y jurídica potestad de los romanos pontífices, que fueron, que nos que somos y de los que en adelante serán, por nadie pudieron ser juzgados, ni pudimos nos, ni podrán en adelante, sino que fueron reservados. Se reservan y se reservarán para ser juzgados por solo Dios, por solo Dios. Y veremos que esto es algo increíble, que el magisterio una y otra vez incide y reincide en esta verdad de fe divina y católica. El que no entienda esto, por favor, que sepa que ya está viviendo en una barquichuela, en una canoa agrietada, que se va a hundir, tarde o temprano se va a hundir. Por lo tanto, salir cuanto antes de la gran ramera en la que te encuentres, sea una secta llamada evangélica, sea una denominación nueva de estas miles que hay en Estados Unidos, en América, de sectas, no sé, pentecostales, el otro, el de más allá, donde no estamos hablando de que tiene que haber una comunión plena y un conocimiento pleno de la Iglesia, madre y maestra, de donde todo lo de Cristo, todo el conocimiento de Dios, del Verbo encarnado, lo hemos recibido porque somos hijos de la Iglesia, porque hemos sido incorporados a ella por el bautismo, y todos los bienes celestiales que recibimos de ella, desde que hemos nacido hasta que nos vamos de este mundo al Padre, se lo debemos a la Santa Madre Iglesia. ¿Quiénes somos nosotros para atentar contra Pedro, que es quien gobierna la barca, quien dirige la barca de esta Santa Madre Iglesia, que es sacramento universal de salvación? No somos nadie. La conclusión lógica, ¿cuál es entonces? Que solo puede ser entonces una, la ya adelantada, que como todo el magisterio pontificio está asistido por el Espíritu Santo, un solo caso de contradicción magisterial flagrante con el magisterio ya establecido, o sea, una sola herejía o error dogmático únicamente puede significar el hundimiento de la totalidad del magisterio. Si sucede la herejía, sería el hundimiento de la totalidad del magisterio. Y esto entra en una sola contradicción, ¿vale? Otra, con cualquier sistema en el que entra una sola contradicción. Es lo lógico que sucede, ¿no? Y otra opción, ¿cuál es? Que la contradicción por parte del Espíritu Santo, imagina, estás diciendo que Dios es imperfecto, que Dios ha fallado, que Dios no ha realizado bien la obra de la salvación, ni en la historia de la Iglesia, ni en la historia de
humana cuando es Dios. Estamos hablando de que Dios obra a la perfección, incluso contando con nuestras obras imperfectas y nuestras meteduras de pata. Imaginaros, ¿no? O sea, si cuando Dios saca bienes mayores, como en mi caso, al final yo estoy contento y alegre, exultante de alegría de haber caído en el sedevacantismo de forma confinada, vamos a decir, de forma convencida. He sido uno de los mayores exponentes de cómo ir al sedevacantismo y al más radical, sedefinista. Y he intentado por una y otra manera entrar y decir, pero al final, ¿dónde estoy? ¿Pero dónde te quedas? No en un islote, no en una canoa. Es que estás viviendo en el mismo infierno. Y es verdad que he dicho a muchas personas, no, pero tienes la comunión de los santos, tienes la oración personal, tienes la palabra de Dios, tienes el Santo Rosario. Sí, sí, pero que no. Es que la gracia bautismal no se renueva y no crece si no es en el seno de la comunión eclesial y punto pelota. Si no estás en la comunión eclesial, el Espíritu Santo sopla, pero a ti te resbala porque eres un soberbio, eres un déspota, eres un vanidoso. Has pensado que tu conocimiento es superior al conocimiento de Cristo que tiene la Iglesia, que es su esposa. Vas y atentas contra la esposa. Escuchen, monjas de Belorado, atentáis contra el corazón de Cristo y del Inmaculado Corazón de nuestra Santísima Madre. Les hacéis llorar lágrimas, lágrimas de amor infinito por vuestras almas, porque estáis tomando decisiones que están diciendo que el Espíritu Santo se ha equivocado. Esto es ir contra el Espíritu Santo. Tercera persona, la Santísima Trinidad, el único que puede dar testimonio veraz en nuestras almas. Testimonio supremo, el testimonio de la fe, el martirio católico. Os estáis separando cada vez más. Él permanece fiel, dice la Escritura, por no poder negarse a sí mismo, según Timoteos, y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y esto sigue así, sigue en pie. Por mucho que saquen el vídeo de Bergoglio 4.000 millones de veces diciendo la sangre de Cristo, no sé qué, porque está hablando de cosas, de interpretaciones, aparentemente que hablan de la genealogía humana de Cristo, tal, no sé qué, y como diciendo, sí, sí, hasta los paganos van a ser llamados, y son llamados al seno, al redil de Cristo. Es decir, se puede malinterpretar cualquier palabra y cualquier frase también del Papa, del Romano Pontífice actual, porque ya estás predispuesto, tienes la predisposición de tomar siempre lo negativo, de escorarte siempre hacia la aporía, hacia la sospecha, hacia el fango, porque tú ya vives ahí. Vives siempre en ese sacar punta, en ese clavar el lápiz en el ojo, ¿no? Aquel que piensas que ya es tu enemigo mortal y por lo tanto ya cualquier gesto, cualquier palabra, tienes un prejuicio literal y existencial que te cohíbe, que te coarta tu juicio verdadero, tu juicio asentado en la verdad. Que la conformación con la verdad, tu crecimiento, tu desarrollo espiritual en la verdad, deja de estar en la verdad, se va hacia la mentira, hacia el error, por tu pasionalidad, por tu falso apostolado, por tu, no sé, por tus ganas de descubrir cosas nuevas, por tus, ¿cómo decir? La tentación, incluso dice el Santo Evangelio así, cuando Satanás tienta a Cristo, por satisfacción propia, ¿no? Te tientas, ¿no? A Dios, como diciendo, sí, te voy a retar, te voy a tentar, si no me das más información o si no me dices realmente lo que yo ahora estoy pensando. Es decir, Satanás te dice, sí, revélate, toma el fruto, toma el árbol, el Edén es tuyo, haz lo que quieras. Es decir, caes en esa autonomía que tanto hablan estas monjas, ¿no? Como si el monasterio fuera suyo, ni el hábito es suyo de la orden, ¿no? Ni siquiera el monasterio, ni mucho menos el carisma y ni mucho menos el aire que respiran si quieren ser católicos. Entonces, ¿a qué viene tanto espíritu de rebeldía, de cosificar, de perpetuar al romano pontífice y a su jerarquía válida en el tiempo que te ha tocado vivir y perpetuarles allí en el exilio exterior, no considerarlos ya réprobos, herejes, cismáticos, apóstatas, ¿no? Cuando no existe esa realidad. Es algo que Satanás ha metido, ha inoculado ese veneno en las almas, ¿no? De forma clara, clarividente en este tiempo final, probablemente de gran tribulación en la historia, como nunca antes, precisamente por esto, porque ahora somos nosotros ya, cada persona se ha erigido en juez supremo. Ahora lo sabes todo, eres doctorado en dogmática, en liturgia, en sacramentaria, en derecho canónico, cuando eres un pipiolo que ni siquiera ha estudiado un año de ciencias religiosas y ya te consideras, no sé, experto en Sagrada Escritura y en teología moral, pero si ni siquiera sabes lo elemental de tu fe. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y no dar tanta cobertura a todos estos
estos elucubramientos, estas cábalas, ¿no?, que realizan tantos hermanos hoy que se están confundiendo y que se están saliendo. Ellos mismos se autodeclaran y se autodefinen y se automarginan fuera del cuerpo místico de la Iglesia, del redil de Cristo. Y por eso la Iglesia los sigue invitando para que sigan viendo la cruz, contemplando el misterio de la cruz, que es que Cristo le entrega a Pedro el poder de custodiar la Santa Cruz. Y se la entrega a él y al colegio apostólico reunido en torno a él y en obediencia, sometido a él. Y esta es la verdad católica. Si te sales de esta verdad, estás fuera, estás fuera. Vosotros que os encanta decir, ¿no?, extra ecclesia nulla salus. Bueno, pues extra ecclesia nulla salus. Estáis fuera de la Iglesia Católica. Dejar de pensar que sois la Iglesia Católica si estáis fuera. Y dejar de decir a los demás que están fuera cuando sois vosotros los que os habéis automarginado. Además, con un papa de hace 65 años, Santiago Pío XII, que en paz descanse, que en gloria esté bendita, que desde allí estará estupefacto, estará asombrado, estará diciendo, pero ¿cómo pueden tomar tanto mi nombre en vano? Lo veremos en vídeos a continuación, si Dios quiere, en estos días, ¿no? Lo que dice realmente Pío XII. Nada que ver con lo que dicen esta panda de falsos teólogos y de falsos laicos, que tienen que volver al redil de Cristo, que están mancillando el bautismo por el que profesaron la fe católica, la fe gloriosa, que nos invade, que nos penetra, que nos trasciende. No puedes vivir la fe católica si estás fuera. Si estás fuera, si tú mismo te automarginas, te piensas que eres juez supremo, que eres capaz de juzgar al mismo Papa y quedarte tan ancho. Al final, ese espíritu de sospecha, de rebeldía, de autonomía, como digo, viene de Satanás. Viene de Satanás. Vean este vídeo las veces que quieran para memorizarlo bien. La única manera de evitar entonces la contradicción magisterial sería privar del carácter magisterial a en uno de los términos contrarios, lo que solo se puede hacer demostrando la invalidez del Papa. Es decir, que ha producido el magisterio contradictorio. Imaginaos que un papa ha producido un magisterio contradictorio. Esto lo dice Padre Francisco porque, claro, él va a pensar que efectivamente que Francisco I puede estar cometiendo un magisterio contradictorio. Bueno, habrá que ver si es inválido este papa. ¿Y a qué plano se puede hacer esto? Solo a nivel jurídico, sigamos. Como eso no se puede ocurrir en el mismo magisterio a nivel doctrinal, es decir, hemos visto que el nivel doctrinal está sellado y está blindado absolutamente, ¿no? Según se ha probado, pues la herejía no sirve para deponer al Papa, sino que éste solo cesa por renuncia o fallecimiento. Por renuncia o fallecimiento, no existe otro modo y otra manera en la Santa Madre Iglesia de renunciar al papado, al romano pontífice, por renuncia o fallecimiento, y se han dado ambas en la historia, a lo largo de la historia, más por fallecimiento que por renuncia. Bueno, no resta sino acudir al nivel jurídico. Este es el nivel jurídico donde se va a ver en el futuro, se verá, si ya se está analizando, lo más seguro, por los peritos de turno, si realmente ha existido, existen aporías, existen contradicciones de perogrullo, tienen que ser clarísimas y cosas muy notorias. Y como digo, Benedicto XVI viendo el partido de Boca River, tomando mate con Francisco I, no creo que sea, ¿no? Y viendo Netflix juntos, esto es una parodia, ¿no?, que hago para... Pues yo creo que la amistad la han demostrado, la comunión, el diálogo fraterno, el rezar unos por otros, etcétera. Es decir, la comunión eclesial ha sido visible, ha sido clarísima. Lo que nos era raro era ver a dos papas, porque era la primera vez en la historia que hay dos papas, y eso ha quebrado el cerebro de algunos, como los minutelianos, ¿no?, Don Minutelan y tal, y le ha hecho pues ser doblemente hereje, ir contra el Papa, ir contra la doctrina católica. Pero es que en el nivel jurídico se ve que durante todo este periodo donde Benedicto convivió, cohabitó con Francisco I, jamás hubo una contradicción tan enorme, tan gruesa, y ningún perito la ha hecho notar, ni ningún cardenal, ni en la renuncia de Benedicto, ni en el cónclave de Francisco I. Entonces, tanto la renuncia como el cónclave, es evidente que en ese nivel jurídico de momento está todo muy chungo, como para decir, no, sí, en este nivel jurídico vamos a pillarte, va a haber un magisterio contradictorio y por lo tanto ya no eres papa, porque ha habido una invalidez en el proceso canónico de una elección papal verdadera, porque la renuncia fue también inválida. Bueno, eso se verá en el futuro, pero es que ni tú ni yo somos quienes para entrar en esos vericuetos, ni tú ni yo. Entonces no te atrevas a hablar mal del Papa, del Romano Pontífice. No te atrevas a hacerlo, desarrollando un razonamiento parejo para ver si su elección fue jurídicamente válida.
En este nivel se pueden considerar varias razones que podrían ir contra la validez en concreto de la elección de Juan XXIII. Todo este trabajo está hecho para ir a la raíz del sedevacantismo, que hablan de que Roncalli es el falso profeta, es un hereje, que es un masón, que es lo que tú quieras, que además no fue cardenal porque ya era hereje y por lo tanto no podía ser cardenal, que después sí puede ser cardenal, pero no puede ser tal, está en cónclave, tal, fue elegido, a saber, los masones estaban allí, toda la infiltración existía, tal, masonazos, ¿no? Y al final él es también, ¿no? Un enemigo de Cristo y de la Iglesia. Bueno, las pruebas históricas y las pruebas al final en el tiempo se ha hecho todo lo contrario. De hecho, se ha hecho todo lo contrario. ¿Yo a quién tengo que creer? ¿A quien canoniza a Roncalli o a quien le llama hereje y anticristo y dice que no es papa? Bueno, pues esa es tu opción. Si quieres creer el magisterio milenario de la Iglesia, pensarás que Roncalli es santo. Es santo, te guste o no, en su vida privada la Iglesia ha reconocido que ha ejercido, ¿no?, la virtud de forma heroica de fe, esperanza y caridad, te guste o no. Y esa es la verdad. Entonces, en el nivel jurídico también deja mucho que desear, pero vamos a ver, en el caso de que haya magisterio contradictorio, vemos que el nivel doctrinal está súper blindado, solo por renuncia o fallecimiento un papa deja de serlo para que venga uno nuevo, y en el nivel jurídico vamos a ver qué razones hay contra la invalidez. Como decimos, no a nivel doctrinal, porque ahí el papa no puede ser juzgado por nada ni por nadie, sino al nivel jurídico. Pues vamos a ver. La primera es la representada por la bula Cum, que es Apostolatus Officio, que dice: agregamos que si en algún tiempo aconteciese que un obispo, incluso en función de arzobispo o de patriarca o primado o de cardenal, incluso en función de legado o electo pontífice romano, antes de su promoción al cardenalato, aquí es donde los sedevacantes dicen: sí, es que es antes de su tal ya era era un hereje, notorio, tal, ya había sido apartado de la enseñanza, ya era no sé qué tal perseguido. Bueno, ¿y tú qué sabes si no estaba bajo difamación, bajo calumnia, bajo en esos tiempos convulsos que ya estamos viviendo? La gran tribulación ha comenzado antes del concilio, esa es la interpretación más lógica. Se podría decir desde el siglo de las luces masónico satánico en Francia ya comienza todo el declive, ¿no?, de ese falso, de ese liberalismo, de ese anticlericalismo, de ese ir contra el Papa y contra la sede petrina, etcétera, ¿no? Bueno, pues la asunción del pontificado se hubiese desviado de la fe católica, hubiese caído en herejía o incurrido en cisma, o lo hubiese suscitado, cometido esa promoción o la asunción, incluso si esta hubiera ocurrido con el acuerdo unánime de todos los cardenales, es nula, es inválida y sin ningún efecto. La pregunta, ya veremos a ver qué significa esto, ¿no? Este ya tiene la sospecha y el juicio ya lo han emitido. Roncalli es hereje, por lo tanto, jamás tal, es nulo, inválido, sin ningún efecto. Ya su pontificado no vale, pero también con él se arrastra todo el colegio de cardenales, todos los obispos, todos los sacerdotes, no existe ya nada de nada, ¿no? Incluso eso, se crea el novus sordo, ¿no?, un rito que supuestamente, según los sedevacantistas, no se puede, la Iglesia no puede engendrar un nuevo rito. ¿Cuándo se ha dicho eso? Dios mío, teniendo la suprema autoridad magisterial y jurídica, ¿cómo que la Iglesia no puede confeccionar un nuevo rito? Para no lo hubiera llamado novus, podía haber dicho, no sé, maravilloso rito, le podía haber llamado, pero se puede confeccionar un nuevo rito sin ningún problema a lo largo de la historia, y si es en concilio y si además está refrendado, no ya aprobado por un sumo pontífice. Esto es así. ¿Te guste más el novus o el vetus? No. No se trata de hacer la comparativa. Yo en particular soy muchísimo más afín al vetus sordo, pero yo lo que he celebrado toda mi vida ha sido el novus sordo, y en ningún momento he dicho Cristo no está presente, el Señor no está en su palabra, no está en la asamblea, no está en los fieles que comulgan, no está presente en el altar cuando se produce el milagro de la transustanciación, las palabras consacratorias. Jamás, jamás un sacerdote católico ni un fiel pueden llegar a pensar esto. Bueno, pues esta gente lo piensa porque ya piensan que la promoción al cardenalato de Roncalli ya ya era una herejía y por lo tanto es nula, inválida, sin ningún efecto, aunque haya sido no romano pontífice. De la promoción, incluso, no, como dice aquí, o electo romano, pontífice romano. Bueno, aquí aparece ciertamente un punto, por lo tanto, que afecta determinantemente a la validez papal. Sin embargo, ese punto solo toca una situación anterior a su elección. Lo hemos visto, tiene que ser anterior a su elección, ya que efectivamente la determinación de las elecciones futuras, los papas tienen autoridad. Los papas tienen autoridad, disponiendo las condiciones para su validez. Esto es por si, imagínate que Roncalli efectivamente lo era. Bueno, no, pues va a ser que no, porque ya una vez electo, disponiendo las condiciones para su validez. Mientras que la situación del papa ya elegido válidamente es diametralmente distinta. Él ya una vez elegido papa y aceptado ser papa de la Santa Madre Iglesia Católica,
¿vale? Como ahí mismo se reconoce, dice, dado que por nuestro oficio apostólico divinamente confiado a nos, aunque sin mérito alguno de nuestra parte, nos compete un cuidado sin límite del rebaño del Señor. Y la manera de blindar esto que es, también dice, el mismo romano pontífice que como vicario de Dios y de nuestro Señor, tiene la plena potestad en la tierra y a todos juzga y no puede ser juzgado por nadie, ni siquiera si fuese encontrado desviado de la fe, podría ser acusado. Podría ser acusado. Es impresionante. O sea, el propio Papa está blindando completamente en su magisterio. Los papas a lo largo de los siglos han blindado la sede petrina y la autoridad magisterial y pontificia suprema del romano pontífice. Queda así pues establecida la plenitud de la potestad papal, que por ende deberá ser ilimitada, irrestricta y verdaderamente absoluta en este mundo. Lo que significa que no puede estar sujeta a nada, ni depender de nada, no pudiendo tampoco quedar afectada por ninguna censura en ningún caso. Por todo ello se evidencia el carácter disciplinar de la decisión, es un carácter disciplinar, nunca doctrinal, de esta decisión de decir así, pues eres hereje y antes de haber sido cardenal, entonces ahora ya no puedes ser electo papa, tal. No, el documento afectaba el proceso jurídico de la elección papal, lo que significa que tal decisión podrá ser modificada por cualquier otro papa, pues lo único inmutable es lo perteneciente al ámbito doctrinal. Dicho carácter disciplinar, dice, se confirma también por el hecho de que se derogan todas las disposiciones anteriores contrarias, teniéndose así por fuerza que referir solo a las disciplinares. Dicho esto, que todo parece un galimatías, vamos a ver si nos aclaramos. Cabe entonces plantearse si hubo alguna modificación en esta normativa que podría afectar la elección papal de Juan XXIII, y la contestación ha de ser afirmativa, en razón de la promulgación del Código de Derecho Canónico de 1917. Punto pelota, 1917. Fijaros, Fijaros, qué año, ¿no? También la aparición de Nuestra Señora de Fátima. Se promulga este derecho canónico que está diciéndote que esa normativa ya por lo tanto no afecta, ya no tiene validez jurídica aquello anterior, pero entra en vigor y deroga, por lo tanto, deroga, este era el término jurídico, deroga, como es propio de cualquier código, toda normativa jurídica, no doctrinal, no dogmática doctrinal, sino jurídica anterior, que expresamente no exceptuará más. Si de este código se pretendiera aplicar el canon 188, párrafo 4, al Papa, en el sentido de que el Papa que fallara en la fe, que cae en la fe católica, quedaría ipso facto, no depuesto, habría que indicar, sin embargo, que en el referido canon se habla de los clérigos. Se habla de los clérigos, es decir, yo ipso facto he estado fuera, por eso ahora tengo que ir a hablar con el obispo y ver qué condición tengo. Quiero escuchar, quiero estar con un obispo y que me explique, pedirle perdón, por supuesto, antes de que me explique cualquier, vamos a decir, aclaración jurídica de mi situación, ¿no? Entredicho de a saber la penitencia que tengo que realizar, porque tienes que ser honesto intelectualmente, saber hasta dónde has llegado y dónde has caído, y el Señor me concede esa gracia, ir y hablar con un obispo de la Iglesia Católica y volver a restaurar las relaciones con armonía, con diligencia, con un apostolado firme para que la santidad siga extendiéndose en mi alma y pueda también ser testimonio para muchos, que es el objetivo fundamental de cualquier cristiano, de cualquier vocación cristiana en este mundo, ya sea consagrada o laica. Bueno, pues es para los clérigos y solo para los clérigos que quedaría en vigor aquella decisión disciplinar que hablamos, ¿no? En donde se depone, ¿no? Puede ser acusado porque ha sido desviado de la fe, etcétera, ¿no? Y aquí sí se aplicaría, ¿no? Cum ex apostolatus officio, que quedaría como en vigor, ¿no? Cuando uno cae en herejía, siendo clérigo tal, pero eso antes del código del 17, ojo, pero está hablando siempre de clérigos, sin que el Papa sea expresamente nombrado, lo que lleva a deducir que no se puede aplicar a él, por cuanto entonces el Papa, pudiendo quedar depuesto, dejaría de ser instancia suprema. O sea, un papa no se le puede deponer, solo puede ser por muerte, por fallecimiento o renuncia. Fallecimiento o renuncia, volvemos a repetirlo, por fallecimiento o renuncia. Lo hemos dicho una y mil veces, pero es bueno, solo cesa por renuncia o fallecimiento el romano pontífice. Esto es importante tenerlo siempre en claro. Por lo tanto, pudiendo quedar depuesto, dejaría de ser instancia suprema. Esto no se puede, no puede ser. Cuando esa nota, como se ha explicado, lo convierte lógicamente en intocable, el Papa es intocable, no como los intocables de Leonés, pero es el intocable de Jesucristo.
de nuestro Señor Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes, de modo que solo puede cesar por los dos motivos enunciados ya antes, renuncia y defunción. Bueno, para el próximo vídeo vamos a ver de lleno Vacantis Apostolicis Sedis, Santidad Pío XII. Qué pena que este vídeo ya seguro que ya muchos se han quitado del canal, muchos sedevacantistas, sedefinistas radicales y muchos que han dicho, bueno, ya esto no vale la pena seguir así, pero qué pena porque aquí este hombre, su santidad Pío XII, cum Petro et sub Petro, con Pedro y bajo Pedro, bajo su autoridad, lo que nos indica precisamente es que tienes que obedecer a Juan Pablo I, a Juan Pablo II, a Benedicto XVI y a Francisco I, te gusten más o te gusten menos sus políticas, sus acciones, sus cosas que se han equivocado y por supuesto son humanos, pero él es el primero que te dice, y precisamente en este documento, Vacantis Apostolicis Sedis, que todos estos herejes sedevacantistas lo usan como el leitmotiv, como el ariete principal para romper, para intentar romper las puertas de la Santa Madre Iglesia, como todos los herejes han intentado romper ventanales o puertas o la techumbre o las esculturas exteriores del Santo Templo de Dios, pero es que no lo pueden hacer y no lo van a hacer nunca. Y el Señor va a custodiar siempre la sede petrina y el trono de Pedro, y al romano pontífice en su carisma se basa la Iglesia para fundamentar absolutamente toda la vida eclesial. Y la comunión plena con Pedro es necesaria. Por eso este propio, su santidad Pío XII, este romano pontífice impresionante, la vida, la encrucijada en la que vivió, en la que se movió, y cómo supo gobernar, enseñar y santificar, nos va a enseñar en estos documentos apostólicos, Vacantis Apostolicis Sedis, precisamente esto, que se blinda la posibilidad de considerar que un papa no es papa o que es hereje o que cae en la fe y que ya no se le puede considerar papa. Y lo veremos en otros programas, si queréis, o no sé cómo llamar a estos, a estos vídeos. Desde luego, para ser libres nos libertó Cristo. Estoy contentísimo, cada vez más contento de la libertad de los hijos de Dios. Y como digo, insto, conmino, exhorto, invito a todos los cristianos de fe católica verdadera que acudan a los templos sin ningún temor, que vayan al Novus Ordo, al Vetus Ordo, allí donde haya un sacerdote ordenado válidamente, que se atrevan a acercarse, a confesarse una vez al mes como mínimo, que todos los domingos, por supuesto, dies Domine, a la Santa Misa, a la Santa Eucaristía, comulgar sacramentalmente el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesucristo, que se acerquen a los textos de los padres de la Iglesia, a la vida espiritual, que recen la liturgia a las horas, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas completas, que hagan una vida espiritual intensa y que no tengan ningún temor a todos aquellos que quieren seguir derrocando sin ningún argumento, sin ninguna validez, ni teológica, ni moral, ni sacramental, ni litúrgica, que quieren seguir atentando contra la cruz de nuestro Señor Jesucristo y querer socavar los cimientos que son intocables, entre ellos el papado, la piedra, Pedro, Kefas. La piedra sigue vigente, sigue en pie, y no nos gusta, ¿no?, que ciertas cosas, pero sigue en pie, y la piedra está, y es el basamento, está en la misma roca donde la cruz, donde Jesucristo derramó su sangre redentora, no fundó su santa iglesia, la esposa inmaculada a la que tú y yo debemos respeto y obediencia siempre. Viva Cristo Rey, viva la Santa Madre Iglesia, viva el corazón y el triunfo del corazón inmaculado de María. Hasta la próxima. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo os bendigan abundantemente.